Este es un podcast para todas aquellas personas que desean fortalecer su vida a través de Alcohólicos Anónimos. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast del Comité de Información Pública Área 3 Pichincha. Mi nombre es Roberto. En este paso vamos a tratar un tema muy importante que es el quinto paso. Ya hemos estudiado anteriormente lo que son los 4 primeros pasos, por lo tanto nos concierne ahondarnos y tratar de descubrir qué es lo que pide el quinto paso y cuál es la manera correcta para realizarlo. En este episodio me acompaña el compañero Salvador. Compañero Salvador, sea bienvenido. Bueno, qué gusto realmente estar este momento compartiendo lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos y en especial el quinto paso. Siempre es fortalecedor hacer este servicio y gracias por la invitación. Perfecto, compañero Salvador. Solamente por comentarles que el quinto paso tiene que ver y tiene que realizarse una vez que hemos realizado bien el inventario personal en el cuarto paso. Entonces ahora mi pregunta, compañero Salvador, es ¿por qué es importante dar el quinto paso? Bueno, en el primero nos habla sobre la aceptación, el segundo nos habla sobre el sano juicio a través de la fe, el tercero entregar nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, y la cuarta es nuestro inventario. Justamente yo ya he recogido todo el escombro del pasado, como dice nuestra literatura. Obviamente es una necesidad vital hablar con otra persona. Como nos habla el enunciado del quinto paso, dice: admitimos ante nosotros mismos, ante otro ser humano y ante Dios la naturaleza exacta de nuestros efectos de carácter, y muchas veces uno como que va de este paso, porque no quiere enfrentar, o yo no quería enfrentar mi realidad. Aparentemente, como dice que entregué mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior, bueno, el poder superior ya sabe, y con eso uno como que se queda, se estanca y no quiere hablar con otra persona, pero ya la práctica de este quinto paso mismo hace que enfrentar con otra persona es mucho más frontal, digamos, para que otro ser humano escuche mis defectos. Claro, bien lo menciona el compañero Salvador, después de hacer el inventario y tener los escombros, es necesario hablarlo con otra persona. Esto ya vamos a ver a lo largo que desarrollemos el estudio de este paso, trae beneficios que no solamente están vinculados a lo que dice nuestra literatura, sino que los profesionales utilizan mucho esto para lo que es la catarsis y poder ayudar a sus pacientes, en el caso de lo que son los psicólogos, ¿no es cierto? Ahora, compañero Salvador, ¿de qué manera nuestro ego y nuestros miedos nos impiden hacer el quinto paso? Utilizando el término así, es nada más la vergüenza. Es la vergüenza enfrentar con otra persona. Y si bien es cierto que yo pienso que Alcohólicos Anónimos, al menos a mí sí me ha preparado para enfrentar esto, aunque me duela. A través del dolor pierdo esa vergüenza y por ende pues es importantísimo, al menos para mí, hacer hablar con otra persona, esa necesidad de evacuar, de limpiar. Mientras uno no haga esto siempre, al menos con la experiencia, emocionalmente uno nunca está bien, siempre está buscando ciertos pretextos, ciertas circunstancias, por ejemplo para la ira, siempre está buscando pretexto para lastimarme a uno mismo y no se diga al resto. Entonces, por lo tanto, siempre diré yo al menos este quinto paso, difícilmente. Si uno quiere una recuperación bien, tiene que estar dispuesto y decidido a enfrentar el hablar de mi situación, de mis cosas, cómo me está afectando. De acuerdo. Cabe la pena también acotar que dentro de los miedos está también lo que es el pudor y la vergüenza. Usualmente cuando nosotros estamos en consumo, accedemos a hacer cosas que de sobrios o bueno, sin consumo no las haríamos. Entonces es importante entender que hay un montón de cosas vergonzosas
Y no solamente respecto de lo que hacíamos en consumo, porque como bien lo comentaba el compañero Salvador, el inventario minucioso nos lleva al pasado y hay situaciones traumáticas, complejas que nos sucedieron en la infancia, donde no estábamos usualmente tomando, pero fueron un punto crucial en nuestra vida que nos impulsó a escondernos detrás del alcohol. Pueden ser vergüenzas de la infancia, se han escuchado muchas veces dentro cuando se hace un quinto paso, por ejemplo, insultos, maltratos, abusos, todos este tipo de conductas que pasaron y situaciones que pasaron en la infancia son esenciales decirlas para llegar a tener el efecto liberador y entender cómo esas situaciones del pasado repercuten en nuestras acciones del presente, inclusive por cómo repercutían cuando bebíamos. Ahora, una pregunta interesante respecto de esto, ¿no? Porque se ha visto muchas personas que han estado en el programa largo tiempo, mas sin embargo no han hecho este paso. Entonces, la pregunta es, Salvador, ¿puede un veterano estar en sobriedad sin dar bien este paso? ¿Cuáles son las consecuencias? Definitivamente no. Y yo pienso que una de las, hacemos uso equivocadamente de la literatura o muchas veces acogiéndonos al libro grande que es la Biblia, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es un pretexto, por ejemplo, para no enfrentar esta realidad. Yo debo ser muy frontal, por ejemplo, el estar en este programa de Alcohólicos Anónimos, el evadir el quinto paso. Durante 10 años viví con este temor, esta vergüenza y sufriendo y autolastimándome a mí mismo, muchas veces hasta victimizándome sobre las circunstancias y hasta cierto punto culpando a la familia, culpando que el programa hasta posiblemente no funciona, culpando a los miembros de Alcohólicos Anónimos y saber que no es otra cosa que mi realidad. El trabajo lo debo realizar yo, buscar cómo liberarme de estos defectos de carácter y dejarme del ego, del orgullo, porque no es otra cosa. Por decir, cuando no quiero hablar, cuando no quiero enfrentar mi pasado, o cuando no quiero enfrentar lo que estoy haciendo al día, sabiendo que no me conviene hacer las cosas y lo estoy haciendo, y obviamente cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son la frustración, el dolor, muchas veces el insomnio, la soledad misma. Entonces, cuando uno comienza realmente sin importar, bajándose de ese orgullo del ego y enfrentándola, así puedan tener 20, 30 años en Alcohólicos Anónimos, pero también yo no quiero ser uno de ellos, de que pasar el tiempo en Alcohólicos Anónimos y seguir sufriendo la parte emocional. Porque estos pasos dentro de Alcohólicos Anónimos lo que hacen es aprender a vivir, a sanar esa parte emocional y a vivir en paz con uno mismo. Para mí, ese es el objetivo de Alcohólicos Anónimos. Así aquí no es cuestión de sumar años, sino simplemente realizar y poner en práctica los pasos de Alcohólicos Anónimos. De acuerdo. También hay que mencionar que usualmente cuando las personas omiten este paso, bueno, cuarto y quinto paso, caen en lo que se llama la borrachera seca. Y dice, por ejemplo, una parte del texto, que incluso los veteranos contarán cómo intentaban cargar solos con este peso, cuánto sufrieron de irritabilidad, de angustia, de remordimiento y de depresión, que es lo que decía el compañero Salvador. Entonces es importante porque uno puede estar en la comunidad mucho tiempo sin dar este paso, pero obviamente es perjudicial porque no va en favor de mi recuperación. Es decir, sigo teniendo defectos de carácter que hacen que mis relaciones interpersonales no sean la mejor. Ahora, estábamos hablando también que los profesionales recomiendan esto de la catarsis. Entonces aquí viene esta pregunta. ¿Qué dicen los psiquiatras o médicos de hacer un quinto paso o de confesar las culpas propias con otro ser humano? Bueno, los profesionales que conocen
el proceso de la recuperación a través del programa de Alcohólicos Anónimos, obviamente que ellos ven que es parte fundamental. Ahora yo entiendo por qué uno se resiste a ir a donde un profesional, donde el psicólogo especialmente, porque justamente el psicólogo, si es que yo quiero que el psicólogo me ayude, el psicólogo hace muchas preguntas que da vergüenza contestar. Entonces, cuando uno se libera del temor, de la vergüenza, del miedo, y es con uno mismo, no es con nadie. Pero entonces cuando yo me libero del temor, del miedo, yo puedo hablar hasta con cualquier persona, con cualquier ser humano. Por lo tanto, es importantísimo escucharle a los profesionales. Como ayer, por ejemplo, miren, estábamos con el psicólogo con Matías, no, y él nos motivaba. El profesional le motiva a hacer este quinto paso, o realizar los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces decir, no, si posiblemente si un miembro de Alcohólicos Anónimos me sugiere hacer el quinto paso y me resisto, obviamente porque posiblemente está enfermo igual que yo, pero escucharle a un profesional también que tiene ese conocimiento, la verdad sí es muy fortalecedor poder compartir, ¿no? El liberarse pues de toda esta parte que es el quinto paso. De acuerdo, que vale la pena acotar en este espacio que estamos hablando de los profesionales, que ellos recomiendan y dicen que es necesario ver en nuestro interior y exteriorizar aquellas cosas para poder comprendernos a nosotros mismos y por ende saber cómo cambiar el rumbo para que nuestras conductas obviamente mejoren, ¿sí? Esto es esencial en nuestro programa de recuperación. Ahora, otra pregunta que quería hacerle, compañero Salvador, es, ¿por qué se dice que el quinto paso nos libera de la soledad? Bueno, obviamente si me dice que yo debo hacer el quinto paso con un miembro de Alcohólicos Anónimos, con un profesional, un psicólogo o un buen amigo, y cuando uno hace eso, el compartir este quinto paso, me doy cuenta que no estoy solo. Nunca he estado solo, porque también el realizar estos pasos, me doy cuenta que hay un poder superior y que hoy para mí es Dios y que Dios siempre ha estado conmigo, y es por eso que en este problema del alcohol, del alcoholismo, miren, no me ha pasado nada. Entonces cuando es el hacer este quinto paso, me libera de esa soledad. Hoy no me siento solo. Muchas veces estaba con mi familia, estaba reunido en un grupo de amigos y sentí esa soledad interna. Y muchas veces, cuando yo estoy de pronto en un jardín o estoy en el patio de mi casa, de pronto querer cerrar los ojos para concentrarme, sentía temor, sentía miedo. Y obviamente porque tenía esos defectos de carácter, dice, el tormentoso pasado de mi existencia que se transformaba en temor y en miedo. Ahora realmente puedo estar solo y disfruto de esa soledad, porque a pesar como digo, no estoy solo, más bien estoy con ese ser superior. Hoy disfruto la presencia de los compañeros, hoy disfruto, hasta puedo estar en un jardín solo, disfruto de la naturaleza. Es justamente porque el hablar este paso es muy importante, y definitivamente con la literatura de Alcohólicos ya no estoy solo y nunca me siento solo. Al contrario, y es más, saber que hay muchas personas dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y fuera de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por eso es que es muy fortalecedor transmitir este mensaje de esperanza a través de mi recuperación y a través de la recuperación de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Perfecto. La soledad es una característica común del alcohólico, porque si bien pueden haber alcohólicos extrovertidos que están acompañados, eso no significa que sientan soledad. El alcohólico tiene problemas y ha bebido toda su vida porque nunca le ha confiado a una tercera persona aquellas cosas, aquellos problemas que le aquejan.
Entonces, cuando nosotros llegamos al programa y nos proponen este paso, es necesario entender que nos están diciendo que confiemos en alguien más. Eso es lo que usualmente el alcohólico no hace. El alcohólico tiene esta neurosis y estas preocupaciones, producto de esa inseguridad, de esa soledad, el alcohólico bebe. Entonces es muy importante entender que este paso nos ayuda a tener esa vulnerabilidad con una persona, que bueno, luego ya vamos a discutir que obviamente tiene que ser una persona adecuada, no podemos hacer este paso con cualquier persona. Antes de irnos a esa pregunta, me venía a la mente, Salvador, esta pregunta que dicen que por qué el quinto paso nos acerca a la verdadera humildad. A ver, ¿a quién le gusta hablar de los efectos de carácter? ¿Quién quiere enfrentarse a la realidad? Yo decía, por eso es que justamente muchas veces yo me resistía a irme con el médico, por ejemplo, cuando bebía. Y el médico me decía, bueno, ¿qué le pasó? O sea, lo que pasa es que me tomé una cerveza y porque no quería hablar la verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que me limitaba, pues, en realidad, a hablar del quinto paso. Pero obviamente ahora que estamos nosotros en esto, yo repito, no tengo temor ni tengo vergüenza, pues, en realidad, hablar de este problema de mis defectos y de la liberación de lo que yo quiero lograr a través de este programa. Claro, hay un problema con esta palabra humildad que se la utiliza para decir, para señalar a una persona que tiene una condición económica tal vez normal o estable para abajo, estos cree que son humildes. Pero si nosotros vamos a ver el verdadero concepto de la humildad como tal, la humildad está vinculado con el tener el concepto de uno mismo. O sea, cuando uno acepta, como bien decía el compañero Salvador, cuando uno acepta las cosas ante otro ser humano, uno está llegando a una humildad del reconocimiento. Entonces, en una parte de la literatura nos dice que la humildad está vinculada con reconocernos a nosotros tal y como somos y también con el potencial de lo que podríamos llegar a ser. Entonces, por eso es importante y por eso este paso nos acerca a una verdadera humildad. Conocernos en las cosas malas que hacemos y obviamente en las cosas buenas también, para llegar a la mejor versión que nosotros tenemos. Finalmente, compañero Salvador, el problema que muchos tienen, que muchos no saben cómo ejecutar, ¿a quién se debería dar el quinto paso? Bueno, yo personalmente, yo lo hice con un padrino de Alcohólicos Anónimos, con un miembro de Alcohólicos Anónimos que es mi padrino hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente una persona, ¿por qué? Primeramente porque le veía una persona que ha trabajado el programa, se le veía que tenía recuperación. Es más, no solamente en el programa de Alcohólicos Anónimos, le veía muy estable como persona, le veía muy estable emocionalmente. Eso a mí sí me ha llamado, para mí era una atracción, ¿no? Porque sabía que le iba a entregar algo importantísimo, quería pues yo mejorar mi vida emocional, aprender a vivir en paz. Entonces yo sí tenía que escoger muy bien la persona idónea, la persona adecuada, quien me va a escuchar mi vida, quien me va a escuchar cómo vivo y qué es lo que quiero llegar a ser. Entonces siempre es importantísimo buscar una persona adecuada en todos los aspectos, aunque en lo familiar, en lo económico, en lo emocional, de la manera como trabaja el programa de Alcohólicos Anónimos. De esa manera, pues al menos a mí me ha ido muy bien con el padrino dentro de lo que es Alcohólicos Anónimos. Usualmente se interpreta a veces que podríamos darle a cualquier persona de la comunidad, o a un sacerdote o a un pastor, pero aquí radica la sabiduría que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos acaba de compartir el compañero Salvador es básicamente de que él encontró un padrino que le había visto que tenía recuperación, que practicaba principios, le iba bien en varios aspectos de su vida, entonces
eso le inculcó a él una empatía, ¿no es cierto? Hizo que él sintiera confianza con esta persona y se abrió. Ahora, vale la pena mencionar de que una parte de la literatura nos dice que puede haber que me identifique mucho con un padrino, pero que es posible que no le cuente todo porque no llego a tener esa confianza. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos nos recomienda y nos dice podemos ir con alguien que puede ser un pastor, un consejero espiritual, si lo tenemos por afuera, o hasta un médico o un psicólogo. ¿Por qué? Porque el objetivo de este quinto paso no es solamente decir las cosas, sino que es posible que una persona que ya haya vivido y superado los problemas que nosotros hemos tenido, me dé una sugerencia adecuada, una retroalimentación que van a darse cuenta que es el vínculo con el sexto paso, ¿sí? Pero ahí radica la sabiduría. Si es que yo doy este paso con una persona que tiene experiencia, que ha superado problemas, obviamente él me va a dar su experiencia y para mí va a ser luego una herramienta para poder superar todo esto que yo le estoy entregando, que son mis defectos de carácter. Ha sido un estudio muy productivo, realmente, compañero Salvador, y comunidad, estamos muy agradecidos porque acá en Alcohólicos Anónimos, en el Comité de Información Pública Área 3 Pichincha, contamos con el apoyo de los compañeros de todos los grupos y ahora estamos en el distrito de Los Valles. Muy agradecido, compañero Salvador, por toda su experiencia, lo que nos ha regalado en este podcast. Les animamos a que ustedes, si tienen problemas con el alcohol, se acerquen a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos y vean cómo hay experiencia viva de personas que han logrado superar este problema, esta enfermedad que es el alcoholismo. Finalmente, para despedirnos, unas palabras, compañero Salvador. Agradecer al Comité de Información Pública del Área 3 Pichincha por la oportunidad que dan a todos los miembros de Alcohólicos Anónimos, norte, sur, centro, están siempre compartiendo y la verdad es que compartir esto primeramente le fortalece a uno. Saber que hoy se es útil para llevar este mensaje, por lo tanto, pues a todos quienes nos escuchan este mensaje, se animen a caminar en este maravilloso mundo de la recuperación que es Alcohólicos Anónimos. Gracias, compañero Salvador, y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast.